Tenemos un mensaje de Olivia, la mamá de un bebé de 6 meses, que dice así: Chicos, millones de gracias por el episodio de la primera temporada en el que habláis de la alimentación complementaria. Había ido a la revisión de mi centro de salud, pero más allá de unos consejos y un par de folios que me dieron, no sabían ni por dónde empezar. Gracias a escucharos, creo que sé cómo hacerlo y estoy mucho más tranquila. Pues gracias a ti, Olivia. Estamos encantados de que Sin Cita Previa os sirva de faro para esta y otras tantas cosas que implica tener un hijo y cuidarle. Aquí comienza Sin Cita Previa, con 2 pediatras en casa, un podcast de Adeslas. Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Sin Cita Previa y aunque no os oigamos, recibamos con un aplauso enorme a mi compañera de batallas. ¿Qué tal, Elena? Hola, Gonzalo, qué animado vienes hoy, ¿no? Bueno, yo ya lo he dicho 1000 veces, pero este ratín contigo, al calor de unos micrófonos, me da la vida. Pero es que además hoy vamos a hablar de un tema que nos han pedido muchas veces. A ver, cuéntame. Si revisamos este podcast y todo lo que hemos podido escribir en redes sociales y en nuestro blog, pues hemos hablado mucho de higiene dental, pero casi siempre nos centramos en contar qué es la caries, explicar cómo hacer el cepillado y con qué pasta y ese tipo de cosas. Pero hoy hemos venido a dar un paso más allá y vamos a hablar de enjuagues bucales, del uso de la seda dental, de los selladores, de la aplicación del flúor. Vamos, que va a estar completito. Bueno, pues antes de empezar, déjame que te haga una pregunta y así centramos el tema de hoy. ¿Los dientes hay que cepillarlos con pasta de dientes con flúor desde que sale el primero de ellos o podemos esperar a que el niño haya cumplido 1 o 2 años? Bueno, pues aquí sí que no hay ningún tipo de polémica ni ningún tipo de duda. La caries puede empezar desde que salen los dientes, por lo que no tiene sentido retrasar su prevención si los dientes ya han salido. Por eso se recomienda el cepillado dental con pasta fluorada desde la salida del primer diente. Bueno, pues antes de pasar a todo lo que vamos a hablar sobre la prevención de la caries, vamos a hacer un rápido repaso sobre qué es la caries, ¿no? Esto se produce por una alteración de la pérdida de equilibrio de las bacterias que hay en la boca, lo que se llama disbiosis, y sobre todo por una de ellas que se llama el Streptococcus mutans, que aprovecha los azúcares de la dieta justo cuando no hemos realizado el cepillado para producir un ácido. Y claro, este ácido pues, es capaz de destruir el diente y de producir estas famosas caries. Y esto, como sabemos cómo se combate, ¿no? Haciendo un buen cepillado dental, no solo la parte física que es capaz de eliminar la placa bacteriana, ¿no? Todas estas bacterias que se van a posicionar ahí, sino que además en la pasta de dientes, como lleva flúor, aprovechamos para devolver el mineral que pierde esta dentina como consecuencia del azúcar que produce el ácido que puede afectar al diente. Y esto es porque el flúor hace una reacción química que al entrar en contacto con la hidroxiapatita del esmalte de los dientes lo va a convertir en fluoroapatita, que es más fuerte y hace pues, que este diente sea más resistente a esta acción de las bacterias. Así que por eso la importancia ahí del cepillado con flúor. Claro, ¿y cuándo nos vamos a cepillar los dientes? Vamos a pasar rápido por encima porque tenéis algunos episodios en el podcast y queremos centrar el tema en otras cosas que no será el cepillado dental, pero muy resumido, mínimo 2 veces al día, lo hemos dicho antes, desde la salida del primer diente, 2 veces, pues por la mañana después de desayunar y después de cenar antes de acostarnos, siempre con pasta con flúor, en menores de 5 años con 1000 partes por millón de flúor y en mayores de 5 años con 1450 partes por millón de flúor. ¿Y en qué cantidad? Pues en menores de 3 años bastaría con lo que es un granito de arroz o los que son muy pequeñitos con frotarle el cepillo con la parte de arriba del tubo de pasta. Un raspadito. Sí, y en los mayores de 3 años en cantidad que decimos de guisante, una bolita pequeñita en la punta del cepillo, ¿no? Y a partir de qué edad ya van a poder empezar a lavarse solos los dientes. Pues a ver, hemos dicho que el cepillado empieza desde que sale el primer diente, o sea que esos son bebés. Y la destreza total para conseguir un buen cepillado de dientes no se adquiere hasta los 8 o 9 años. Por tanto, en todo este periodo va a requerir de un adulto cepillándole los dientes. Pero hay que ir involucrando al niño en esta tarea y a partir de los 3 o 4 años le podemos dejar que se cepille los dientes y el adulto hacer un repaso posterior. Pero hay que involucrar desde el principio y en cuanto ya tengan destreza, eso, los 3 añitos, pues ya les vamos dejando. Y luego también es importante cuánto tiempo lo hacen, porque se recomienda que lo hagan en torno a unos 2 minutos. Claro, son 2 minutos para un niño es como muchísimo tiempo, ¿no? Y además dicen 20 segundos, ya.
y tú ya has visto que era imposible que en ese tiempo se los haya lavado, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que trabajar la paciencia, tenemos que trabajar los tiempos y hay algunos consejos que podéis usar, algunas pautas que podéis usar en casa pues para llegar a estos 2 minutos, que es lo que se recomienda para hacer un cepillado perfecto, ¿no? Utilizar un reloj de arena de 2 minutos, evidentemente, una canción que más o menos va a durar este tiempo, algo que vibre cada 30 segundos, y esperamos a que vibre 4 veces, pero bueno, ya dicen, ya 1, venga 2, eso también anima, ¿no? Y bueno, una buena manera que tenemos luego de revisar que lo que estamos haciendo está bien, unas pastillitas que son capaces de teñir la placa bacteriana, pues ver en estas zonas que están con peor cepillado, pues poner hincapié ahí. Y en cuanto al cepillo eléctrico, Elena, ¿tú crees que es mejor que utilicen un cepillo eléctrico o el cepillo normal, analógico, de toda la vida? Pues en este sentido daría igual una cosa que otra, ¿vale? El cepillo eléctrico es verdad que podría producir una mejor higiene dental, sí, porque es capaz de llegar a sitios más pequeños y tal, pero requiere de mucha destreza a la hora de usarlo y en general no es mejor ni peor. O sea, lo que hay que cepillar es los dientes bien cepillados en las zonas que hay que pasarlo y con esta pasta con flúor en estos 2 minutos. Sí, yo creo que esto lo preguntan mucho los papás de niños pequeños, 3-4 años, que son los que menos motivados están para lavarse los dientes, porque son los que se cepillan los dientes 10 segundos y dicen, oye, ¿puedo utilizar un cepillo dental? Pensando que a lo mejor con el cepillo eléctrico van a cepillárselos mejor. Si al final no tienen destreza y van a estar 10 segundos con el cepillo eléctrico, da lo mismo. Salvo en el cepillo eléctrico, por ejemplo, lo de la vibración, los cepillos eléctricos lo pueden hacer, o porque algunos van con dibujitos más chulos. Bueno, o puede ser un buen regalo de cumple, yo qué sé, puede tener cierta motivación. Pero bueno, es verdad que a la hora del cepillado pues no va a ser mejor. Y luego, ¿qué pasa? Pues que tiene mucho más residuo, ¿no? Consumen electricidad para recargarlos, hay que ir cambiando los cabezales, pues son un poquito menos ecológicos quizás que los otros. Esto de la vibración a mí me gusta mucho porque se lo digo a los padres en la consulta, ya sea por el propio cepillo eléctrico o porque hayas puesto pues el reloj de arena que habías dicho de 2 minutos, puedes utilizar uno de 30 segundos y decir, 4 veces, ¿no? Sí, 4 veces, pero sobre todo estos 30 primeros segundos los voy a dedicar a la arcada superior derecha, los otros 30 segundos a la arcada superior izquierda. Entonces voy como por cuadrantes de la boca y así no me dejo ninguna parte, porque si no empiezan troco, y ya no sabes si se ha lavado paletos, caninos, molares de atrás, molares de delante, así que eso puede ser interesante. Bueno, dejamos el cepillado, que decíamos que íbamos a hablar. Es como la base de la higiene dental, hombre, es que ¿no? Ahora los pluses. Lo imprescindible. Y después del cepillado, usamos hilo dental, seda dental en los niños. Estaría indicado, porque la verdad es que yo creo que hay pocos que lo utilizan, ¿no? Pues evidentemente sí. Igual que forma parte de una buena higiene dental en el resto en un adulto, pues en unos niños claro que sí. ¿Por qué? Porque hay zonas a las que no somos capaces de llegar para eliminar bien los restos de alimentos de la zona que están pues entre los dientes. Ahí el cepillo no llega, ¿no? Y sobre todo depende de que hayamos comido. Entonces, usar seda dental sí, pero evidentemente un niño no es capaz de hacerlo. Entonces esto lo tenemos que hacer nosotros con ellos. Hay algunos dispositivos que son como unos arcos, que son un poquito más fáciles de usar y los hay de colores, de animales, ¿no? Que pueden motivar un poco más al niño. Pero nunca un niño por debajo de 6 años nunca va a ser capaz de pasarse el hilo dental, ¿no? Entonces lo tendríamos que hacer los adultos. Al principio pues no nos va a dejar, pero sí lo incluimos en la rutina, pues sería fenomenal, claro. Sí que es verdad que yo me imagino un niño de 1 año y medio que ya de que te abra la boca para lavarle los dientes es una odisea, que a veces hay que agarrarle, meterle el dedo en la encía para separarle el labio y tal. Pues mira, a lo mejor primero establezcamos bien un buen cepillado dental y a partir de ahí construyamos con el hilo dental. A partir de los 6 años, que ya más o menos todos los niños, aunque no tengan destreza, se van abriendo bien la boca para lavarse los dientes, pues puede ser un buen momento para incluir la seda dental de forma frecuente. Ahora vamos con el pediconsejo. Si después de un golpe en un diente se mueve al tocarlo, aunque sea un poquito, es adecuado que pidas cita con el dentista, se trate de un diente de leche o de uno definitivo. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete a Sin Cita Previa en cualquier plataforma de podcast. Déjanos un comentario y visítanos en el espacio de salud y bienestar de Adeslas para disfrutar de los mejores contenidos de salud creados por nuestros expertos sanitarios. Sin Cita Previa, con 2 pediatras en casa. Qué importante esto, ¿no? Porque parece que los dientes de leche dan igual.
¿no? Claro. Total, como tengo otro... Claro, pero si hay que lavarlos, pues también si se dan un golpe y el diente se mueve, hombre, se acabará cayendo, pero tendremos que ver que no haya afectado a la raíz, Eso. ¿no? A la encía, ese tipo de cosas. Claro, a veces te pueden también infectar, igual que los otros. Entonces, bueno, cualquier golpe que ha afectado un diente, pues oye, que lo vea el dentista es más que recomendable. Y luego, volviendo un poquito a nuestra higiene dental, ya habíamos pasado por el cepillado, por el hilo, seguimos en el plus plus, que sería el uso de colutorio y enjuagues. Claro, porque una cosa que no hemos dicho, que yo creo que los que nos escucháis habitualmente, es que después del cepillado dental se escupe los restos de pasta y ya está, no hace falta enjuagarse con agua. ¿Por qué? Porque si al final nosotros queremos aplicar ese flúor para que se remineralice el esmalte del diente, para que se ponga duro, si luego nos enjuagamos la boca y eliminamos ese flúor, pues no vamos a conseguir lo que realmente queremos. Hay mucha gente que dice, no, claro, pero ¿y los restos de comida? Pues yo hay veces que digo, pues mira, primero hazte un cepillado de dientes sin pasta, porque justo acabas de desayunar y tienes pegado ahí pues las cosas que dan, tal, escupes y te enjuagas, y una vez que has hecho eso, pues ya te haces el cepillado con pasta. Utilizas el hilo dental, claro, y después también, ya lo otro, ¿no? Lo otro, eso es, ¿vale? Pero sí que es verdad que lo de los colutorios y los enjuagues ya es para matrícula de honor de la higiene dental, o sea, cepillado imprescindible, y esto la verdad es que sí que mejora y hace más completa la higiene dental, ¿no? Llegan a sitios en los que, como la seda dental, no llega el cepillado, ¿no? Porque cuando te enjuagas, pues llega a todos los recovecos y a todos los sitios donde puede haber esas bacterias o donde se necesite, y sobre todo en niños con ortodoncia, ¿no? Que llevan aparato, pues es súper interesante, porque la higiene dental con aparato siempre es más difícil, ¿no? Porque tienes como unas vallas, ¿no? Ahí delante, me estoy imaginando, para que no llegue el cepillo. Claro, entonces, bueno, todo esto pues ayuda, sobre todo quizás en niños en los que tienen algún factor de riesgo de que la higiene sea peor, o que no llegues, eso, como una ortodoncia, que no llegues bien. Y bueno, habría que utilizar colutorios específicos para las edades, ¿no? Porque a menor edad pues tienen menor concentración de flúor. Los de uso diario normalmente tienen un 0,05% de flúor, ¿no? De flúor. Claro. Y los hay que tienen más concentración, que por ejemplo serían para utilizar una vez a la semana. Y luego es importante que no lleven alcohol, ¿no? Porque aunque no lo traguen, pues esté la posibilidad de que lo hiciesen, entonces bueno, que no lleven. Pero claro, esto requiere bastante destreza, porque es tómatelo, no te lo tragues, enjuaga, déjatelo 30 segundos y luego échalo, ¿no? Entonces eso requiere una destreza y unas instrucciones que es poco probable que un niño menor de 6 años lo haga. Entonces, de utilizar siempre pues en niños por encima de esta edad. Sí, aparte del flúor, los colutorios o los enjuagues suelen tener otros ingredientes que también mejoran pues la mineralización del diente o la salud de las encías, pero el que no debe faltar nunca es el flúor, que es al final para el que se utilizan. Y luego, por ejemplo, los dentistas hacen una aplicación de flúor directamente sobre los dientes, ¿no? Esto no lo hacemos en casa, pero sobre todo se realiza pues en aquellos niños que tienen mayor riesgo de padecer caries, porque tienen algún defecto del esmalte dental, o porque ya han tenido algunas caries, o porque por mucho hincapié que hagamos pues no hacen una buena higiene, y entonces en estos niños pues está indicado hacer como un extra de flúor de aplicación mensual, o bueno, cada X, ¿no? Esto siempre el dentista es el que lo va a valorar, pero esto se hace. Y al final, con esto dices, claro, el dentista lo va a valorar. Qué importantes las revisiones del dentista de forma periódica, porque sí que es verdad que no solo cepillarlos y ya está, sino que alguien que revise pues que toda la higiene que estás haciendo está adecuada, y si hay que ir en algún tratamiento más allá, como puede ser la aplicación de flúor o la colocación de selladores, ¿no? Que también nos lo preguntan mucho las familias, de ¿esto de sellar las muelas, esto hay que hacerlo, no hay que hacerlo, o a partir de cuándo? Claro, pues esto yo creo que en el nombre ya está implícito la función que tiene, ¿no? Es poner una capa protectora sobre zonas que están más expuestas a la posibilidad de padecer caries, como son las muelas, porque tienen más recovecos y además es más difícil hacer un buen cepillado en esa zona. Y entonces esto lo que se hace, se aplica una sustancia que se va a quedar pegada ahí, que puede ser resina, pero también un ionómero de vidrio, y bueno, esto evidentemente lo tiene que aplicar el dentista, y se hace sobre muelas definitivas, ¿no? Entonces, la primera muela definitiva es a los 6 años, entonces esta es sobre la que se va a hacer. No se hace en todos los niños, siempre es bajo indicación de quien considera el dentista que precisa de hacer esto, pero lo que sí que está demostrado es que cuando se ponen y están bien colocados, va a disminuir la probabilidad de caries en esa región hasta un 80%.
Claro, yo creo, esto que has dicho de, claro, en la muela de los 6 años, ¿por qué no se ponen todas las muelas definitivas? Pero ¿por qué si en la muela de los 6 años y no en la última muela que suele salir, que es la de los 12? Porque, claro, son 6 años más de muela utilizando una muela definitiva. En una época de la vida en la que el niño además es poco autónomo para lavarse los dientes, entonces es la típica muela que se suele ver las primeras caries, ¿no? Entonces es muy importante proteger durante esos años y entonces el dentista valora, pues, por ejemplo, si es un niño que tiene una mala higiene bucal, que ha tenido una falta de exposición al flúor cuando era pequeño, si ya tiene caries en dientes de leche, pues esas muelas en cuanto salga las van a enseñar, o a lo mejor es un niño con ortodoncia que le resulta muy difícil lavarse los dientes, pues seguramente es uno de los que en los que se va a indicar un sellador. También hay que tener en cuenta que los selladores no son infinitos, ¿no? Al final lo has dicho, es un ionómero de vidrio, que suena muy así, una cosa pegada, pues es como que si pusieras un cristal, un barniz ahí a la muela, con lo cual, aunque llegue la comida, no va a tocar con el diente, con lo cual no se van a producir esos ácidos que van a destruir el esmalte, ¿no? Entonces, eso al final de comer, al final ese vidrio se va a ir puliendo y el sellador se va a acabar yendo. Y luego también es muy importante que por mucho que te sellen las muelas, claro, no sellan la muela, toda la muela, con toda la corona, sino la superficie de masticación, con lo cual los laterales de las muelas, el cepillado va a tener que seguir siendo igual, ¿no? Entonces, también incidir mucho que en los niños en los que tenemos selladores, pues que la higiene dental debe seguir siendo igual de excelente, ¿no? Con tu cepillado, tu hilo dental, tus colutorios. Y tus revisiones, ¿no? Eso es. Porque eso es verdad que no hay que olvidarse. Y ahora, unos consejitos. Toma nota. Que no te olvides. Para completar una buena higiene dental, los niños deben usar hilo dental, además de enjuagues bucales a partir de los 6 años. Los sellados de los molares disminuyen de manera muy importante el riesgo de caries. Los aplicará el dentista infantil en función del riesgo de caries de cada niño. Y recordad, las visitas periódicas al odontopediatra es otra forma demostrada de disminuir la caries infantil. Pues hemos llegado al final de este episodio. Gracias por estar al otro lado de los auriculares y gracias también a Deslas por seguir siendo compañero inseparable de esta iniciativa. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! En el siguiente episodio hablaremos de tipos de juego infantil y su importancia en el desarrollo de los niños.